Estos 5 hábitos mantienen a millones y millones de personas en la pobreza, aunque trabajan durísimo. Y lo peor es que no se dan cuenta. A mí me ocurrió, no necesariamente en la pobreza, aunque tuve momentos muy pobres, pero no crecí financieramente lo suficiente porque no sabía esto que te voy a contar. Lo primero es trabajar duro. Y yo en estos días he estado entrevistando taxistas que trabajan 12, 14 horas al día y que en el sol, con el tráfico, trabajando con gente, y son personas maravillosas con un compromiso y una entrega increíble a su trabajo, que sienten la dureza del trabajo, pero sienten que no tienen opción. Y además, algo que hace que muchísimas personas trabajen y no optimicen su trabajo es porque no miden lo que están haciendo. La mayoría de ellos no hacen las cuentas. Están pensando en pagarle al dueño del automóvil, en pagar las cuentas, pero no tienen realmente un compromiso o una meta de ingreso para ellos. Las metas son para otras personas. Y una de las cosas que nos ocurre en el trabajo es que organizamos el trabajo duro para pagar las deudas, para pagar los compromisos, pero no para ahorrar ni para crecer financieramente. Recuerda que realmente el crecimiento financiero no está en cuánto ganamos este año, sino en cuánto nos quedó, en cuánto creció el patrimonio cada año. Eso es lo que es fundamental. Y las personas trabajan duro y en su cabeza, yo quiero buscar otro trabajo, a mí se me gustaría hacer algo mejor, yo estoy buscando, pero en realidad no hacen nada. Y cuando les pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, estoy pensando en cambiar de trabajo. Estás pensando, pero ¿has buscado otro trabajo? ¿Estás buscando otra alternativa? Sí, estoy pensando en emprender. Pero realmente cuando dicen emprender es como cualquier tontería, no es que realmente estén comprometidos con algo que les vaya a dar dinero. Entonces, en realidad, pensar que yo voy a buscar trabajo no es buscar trabajo. Buscar trabajo es comprometerme a buscar trabajo y a buscar alternativas. Y no necesariamente emprender, porque ahora está la emprendedoritis y todo es como un estigma de que si yo no emprendo, entonces es que soy un mediocre. No, yo pienso que el empleo y un buen empleo es un recurso espectacular. Primero para educarme con la plata del otro y aprender de otro negocio o otro oficio mientras me pagan. Imagínate lo que es eso. Y por otro lado, tener el tiempo, 2, 3 horas al día libres que yo puedo utilizar para realmente crear un ingreso adicional. Porque realmente una de las cosas que nos va a sacar de la pobreza es buscar plan A, plan B, plan C y crear ingresos adicionales y tomárselo en serio, no hacer nada que no me dé dinero, porque si yo voy a trabajar para crear mi emprendimiento, pues es importante que yo gane dinero. Entonces lo primero es que las personas trabajan y no piensan, no miden lo que están haciendo, no miden realmente las metas financieras que tienen con el trabajo. No buscan cómo progresar, cómo educarse, cómo mejorar lo que están haciendo para poder ganar más dinero. Y no importa que en ese lugar no les paguen más dinero, pero cómo pueden buscar mucho más dinero. Lo segundo es la desesperanza aprendida. Hace muchos años leí un libro que me impactó muchísimo, que todavía es un profesor de la Universidad de Pensilvania, se llama Martin Seligman. Él desarrolló un concepto que se llama la desesperanza aprendida. Y es cómo los seres humanos aprendemos que no podemos más de lo que estamos haciendo. Y como aprendemos que no podemos, es como que no buscamos. Ellos hicieron un experimento con un perrito y lo pusieron en un cuadrito y le empezaron a poner cargas eléctricas cada vez que se salía de la línea y en un momento el perrito no se salía de ahí y no se movía aunque ya no tenía electricidad. Y hemos oído el cuento del elefante, que le ponen cuando niño el límite y que después le quitas la cuerdita pequeñita y le ponen la cuerdita pequeñita y ni siquiera levanta el pie para pasarlo, aunque ya ha crecido muchísimo porque en su cabeza no puede pasar. Y una de las cosas que la loca de la casa nos dice, no puedo más, yo ya he hecho todo lo posible. Pero el que yo piense que he hecho todo lo posible no significa nunca que yo haya hecho todo lo posible. Todos los días. En cada momento yo tengo la posibilidad de hacer algo nuevo,
de aprender algo nuevo, de intentar algo nuevo, de buscar algo nuevo, de tocar algo nuevo, de hacer preguntas a otras personas, de educarme para mirar y encontrar alternativas. Ahora tú estás viendo este video, esa es una alternativa que te abre la mente. Estando aquí, mientras ves esto, estás diciendo, sí, realmente esto, realmente lo otro. Y estás viendo en la realidad que tienes en este momento la posibilidad es que a lo mejor no ves porque estás en esa desesperanza aprendida. Ahora, ¿cómo sé si estoy en desesperanza aprendida? Porque no busco. O cuando busco, estoy ya rendido. No, ¿para qué voy a buscar si yo sé que yo no voy a poder? Y realmente me gasto mi vida haciendo trabajos miserables en torno a personas en las que me siento miserable, sencillamente porque no busco y no creo alternativas. Yo te lo digo, estos pelos que ya quedan poco, o a mi edad, cuando yo he pensado en mi vida que el cielo ya está oscuro y que no va a salir el sol nuevamente, muchas veces sale 100,000 veces más brillante de lo que nunca me hubiera imaginado. Entonces el punto es, a veces la mente, la loca de la casa me está diciendo no se puede, no se puede, no se puede, pero aunque la loca de la casa me diga no se puede, busca, 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 busca y ábrete y busca alternativas y asume la actitud de que vas a encontrar y comprométete a buscar. Cuando yo no tengo comida para mi hijo, para mi hija, yo digo voy a encontrar la comida, no importa lo que sea. Voy a pagar la renta porque no voy a dejar que lo saquen a ellos y hago lo que sea y mi mente se vuelve genio, se vuelve creativa. Utiliza eso para transformar tu vida, para subir tu nivel de ingresos, para crear recursos alternativos que te prometo que estás a tu alcance si tú con esa determinación empiezas a buscar. Educándote, buscando alternativas e informándote acerca de ello, aprendiendo de los errores, utilizando tus recursos y aunque tu vida, tu mente diga no soy una porquería, yo no tengo autoestima, no sirvo, mira, te comprometes y lo buscas. Entonces, sal de esa desesperanza aprendida y eso es una determinación. Ahora la gente dice, pero es que tengo muy baja autoestima. Mira, lo mejor que he logrado en mi vida es cuando me he sentido una cucaracha muerta, aplastada. Porque es cuando yo digo, voy a salir, me comprometo conmigo y hago una diferencia en mi vida que tú puedes hacer. Lo tercero es no pensar a largo plazo. Hoy estuvimos entrevistando a un taxista. 72 años manejando 14 horas al día un taxi y el señor nos decía estoy inválido y nos mostró el carrito que tenía atrás para moverse porque había tenido un accidente y yo le pregunté señor, ¿usted hubiera podido tener su casa propia? No, hubiera podido ser millonario, hubiera tenido muchas casas, hubiera podido tener mi pensión, pero yo me dediqué a tomar y me dediqué a pensar que siempre iba a ser joven. Mira, esa es una de las taras de la juventud y es el pensar que siempre vamos a ser jóvenes. Y es el pensar que trabajando duro estoy pensando en mi futuro, pero si yo no estoy ahorrando y no estoy invirtiendo, mi futuro puede llegar mañana. Entonces yo tengo que ahorrar ya lo máximo que yo pueda y hacer una diferencia, porque si no me voy a volver una carga para otros o voy a estar condenado trabajando hasta alta edad y quizás con trabajos que no son lo mejor, porque cada vez voy a ser más viejo. Entonces, piensa a largo plazo. Piensa como si tú tuvieras que cuidar a ese viejito o esa viejita que vas a ser tú. Lo cuarto es pensar que no podemos hacer más. He hecho todo lo que yo puedo, ya no sé qué más hacer, yo ya no sé más, yo ya soy muy viejo para aprender. Bueno, mira, yo me convertí en youtuber a los 67 años, 66 años. Imagínate, para mí la tecnología es difícil y me cuesta muchísimo aprender muchas cosas. Y he aprendido, publiqué mi libro el año pasado porque me comprometo a aprender cosas, porque yo todos los días estoy tratando cómo aprender y cualquier persona puede aprender. Ahora ni necesitas entrar a un instituto ni gastar miles y miles de dólares para aprender. Con estos videos puedes aprender, hay muchos, puedes aprender electricidad, plomería, cuántas posibilidades de ganar dinero por internet ahora que tú puedes lograr y que tú puedes alcanzar. Entonces, la única razón por la que no puedes progresar es porque tú no tienes determinación de buscar alternativas. Y el quinto es no usar todos los recursos
que tú tienes. Mira, vez tras vez tras vez, me doy cuenta cómo las personas tenemos muchos más recursos de los que creemos que tenemos. Hoy estaba entrevistando a una muchacha que es mesera de un restaurante que gana el mínimo junto con su esposo. Y empezamos a hacer las cuentas y ella con su esposo y con su pequeño hijo tiene la posibilidad de en un año, construyendo un lote con 3 apartamentos y organizando sus ahorros, de recibir ingresos pasivos casi igual a salario y medio de lo que están recibiendo entre los dos ahora. ¿Cuántos recursos tienes a tu alcance que si pensaras de manera diferente y te educaras para hacerlo como esto que estás haciendo ahora, podrían hacer una diferencia increíble en tu vida? Ahora, ¿cómo puedo buscar esos recursos? Educándome financieramente, preguntándole a las personas que ya tienen lo que yo quiero, pero con los valores que yo quiero. Porque a tu alcance tienes personas que podrían ser tus mentores. Pero ¿cuántas personas tienes a tu alcance que si tú cambias tu actitud podrían ser tus mentores? Te podría ayudar con sus consejos o su ejemplo a tomar pasos diferentes en lugar de estar resistiéndome a sentir y sintiéndome la víctima, alimentando la desesperanza aprendida y quedándome en el mismo lugar pensando que el tiempo no va a pasar, que siempre voy a ser joven, que siempre voy a tener la energía para hacer lo que yo necesito hacer, para estar enfocado únicamente en pagar mis gastos, en pagar mis cuentas, en sentirme víctima de la vida, sencillamente porque no estoy haciendo lo que yo puedo hacer por mí. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr la vida que tú quieres, para lograr la abundancia que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.